Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendito sea Dios en cada vida de cada uno de sus hijos y de los hijos de sus hijos y asimismo en sus hogares. Ante todo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, porque si estamos hoy aquí es por su bendita misericordia. Y hoy nos gozamos una vez más por poder acercarnos a sus hogares, a través de esta palabra que el Señor pone en nuestras vidas para bendecir tu vida, para bendecir a tus hijos. Y si bien es cierto, cada día nosotros anhelamos más y más establecer toda obra, toda gracia, conforme el propósito y la gracia de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo, porque tú eres quien guía nuestros pasos, tú eres quien guía nuestros corazones, y quien obra conforme al propósito de tu verdad. Señor, te alabamos y te exaltamos. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí donde estamos, ante todo, vamos a orar. Vamos a orar. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Señor Jesús, gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Padre por esta hora que tú nos regalas y nos permites acercarnos a ti en esta hora a través de tu palabra, sabiendo que solo en ti hay palabra de vida eterna. Una palabra que transforma, una palabra que guía, una palabra que instruye nuestros corazones y que vivifica nuestro ser cada día más y más. Te alabamos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, y declaramos que no hay otro Dios más grande como tú. Gracias por todo, Jesús, gracias por todo lo que harás, Señor, en esta hora y porque tu voz será oída, Señor, Padre, en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Te damos gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Rey, mi Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos, por todo lo que Dios está haciendo en nosotros y compartirles en esta hermosa hora una de las palabras que estuve mirando a través de las Escrituras que impresionó mi corazón, sinceramente, porque siempre la había oído, pero como siempre a veces Dios trae frescura a nuestro corazón y nos abre la mente para comprender lo que en verdad Dios es en nosotros, podemos nosotros decirle a Él que es nuestro Dios, es sorprendente. Quiero ir con ustedes a este hermoso tiempo en lo que está en el libro de Marcos, el libro de Marcos, y vamos a ver el capítulo 4 del verso del 1 al 20, y vamos a darle la gloria a Dios en eso, y la vamos a leer en esta porción de las Escrituras. Dice la Escritura: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra. Dice la Escritura, estaba en tierra. Dice, y enseñaba en parábola a mucha gente que le decía su doctrina. Oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar, dice la palabra del Señor. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, dice la palabra del Señor. Y otra parte, dice la Escritura, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó, dice la palabra del Señor. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio su fruto. Otra parte cayó en buena tierra, dice la palabra. Cayó en buena tierra y dio fruto, pues su fruto, dice, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo, el que tiene oídos, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola. Y les dijo, vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, y enseguida viene Satanás, le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Qué precioso es poder leer estas hermosas parábolas del Señor, pero permíteme hablarte algo muy importante, porque si hay algo que esta parábola del sembrador nos quiere dar el mensaje profético sobre lo que es la generación de los últimos tiempos. ¡Wow! De repente tú digas, oh, ¿cómo es esto, pastor? ¿Qué es lo que quieres hoy compartirnos? Sí, déjame decirte algo. Dios quiere mostrarnos las cosas desde el principio. Y si hay algo que la Escritura nos enseña a través de esta parábola, es que nosotros entendamos los principios que rigen en este tiempo para una generación que está siendo preservada, para que ellos sean los que inunden, expandan el poderoso mensaje del Evangelio. Así que cada momento cuando nosotros vamos a mirar la palabra del Señor, vamos a comenzar a ver desde esa perspectiva, desde ese punto donde muchas veces no nos han hablado cuando leemos esta palabra. Cuando nosotros leemos esta palabra, a veces no le hemos llegado a entender. Algunos dirán, pastor, ¿por qué no me hablaron a mí desde ese punto de vista? ¿Por qué no me la enseñaron a mí desde ese punto de vista que hoy recién lo estoy comprendiendo? ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia es un libro de misterios, sinceramente. Misterios que están allí ocultos y que necesitan ser descubiertas, necesitan ser escarbadas, necesitan ser buscadas. Y eso tiene que ver con algo tan importante que es para nosotros cuando nosotros encontramos verdaderamente estas cosas nuevas que por mucho tiempo han sido escondidas ante los ojos de muchos hombres y que están aquí en parábolas, porque la Biblia es tan clara. La Biblia nos habla algo claro y contundente. Nos habla sinceramente nos dice que hay semillas que cayó entre espinas y otros que cayeron entre piedras. La Biblia comienza a hablarnos de lo que son las semillas, porque el sembrador salió a sembrar. Y lo que va a expandir el sembrador son semillas. Recuerda esto, por favor. Son semillas lo que va a traer. Y lo más maravilloso es que se habla de una forma tan específica en esta parábola de que se hace ver que hay semilla buena y semilla mala. Sí, esto es algo que tú y yo tenemos que entenderlo. Tenemos que comenzar a descubrir lo que la Biblia quiere mostrarnos cuando nosotros nos sumergimos dentro de ella. ¿Por qué? Porque si nosotros no llegáramos a entender el propósito de esta semilla que cae en tierra y que su fructificación es de una forma sorprendente, porque se dice que es a 30%, a 60% y al 100%, y dice, y más da fruto. Marquemos esa palabra y nos vamos a dar cuenta de algo importante, porque si hay algo que nosotros podríamos preguntarnos en esta hora es,
¿cuántas palabras de Dios hay? Si nosotros preguntáramos hoy, ¿cuántas palabras de Dios? Hay una nada más. Sinceramente hay una sola verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades. No, solo es una verdad. Y eso tiene que ver con la semilla que es la palabra de Dios, siendo sembrada por el Hijo de Dios, que a su vez también es la palabra de Dios. Recuerda esto porque es importante, porque Jesús es Dios. Amén. En otras palabras, la buena semilla se siembra a sí misma y produce buen fruto, y solo un tipo de fruto, no múltiple ni diferentes clases de fruto, sino un solo tipo de fruto y buen fruto. Eso es algo que todos nosotros debemos llevar a comprender y entender, sobre todo verdaderamente, que la buena semilla solo produce un solo tipo de fruto. Sí, es increíble. Porque a veces nosotros tenemos la costumbre de decir que tenemos que 9 son los frutos del Espíritu. Y qué equivocados que estamos. Para empezar a traer fundamentos tenemos que entender que no son 9 frutos del Espíritu. No, no, no. Solo se dice que son el fruto del Espíritu. O sea, un solo semilla con 9 manifestaciones diferentes. No existen los frutos del Espíritu. Sí, de repente diga tú, pastor, ¿qué está diciendo? No, déjame decirte estas cosas, porque a veces nosotros tenemos costumbre de malinterpretar las Escrituras, y por no entenderlas a veces estamos perdiendo lo que en verdad Dios quiere hacer. Sino solamente es un fruto, recuerda. Así como los nombres de Dios, que es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son uno, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. Es un solo fruto con 9 manifestaciones. Si no, mira, ve, consulta la Escritura en tu Biblia, ábrelo y lee lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Y qué crees que te va a decir las Escrituras cuando la Biblia dice, más el fruto del Espíritu es? ¿Has visto que dice? Más el fruto, no dice frutos, dice el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra, y contra tales cosas no hay ley. Así que si nosotros comenzamos a ver las semillas y el resultado de lo que trae esa semilla, nosotros podríamos comenzar a ver como sumergiéndonos a esas profundas revelaciones que tiene esta parábola del sembrador. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a mirar esto? Dice la Escritura que según la ley de Dios, una semilla no puede dar 2 o más frutos. Es absurdo, eso es verdaderamente es una mentira. Si tú miras el libro de Génesis, que es el libro de los principios, que Dios nos enseña a comprender, dice que fue establecida una sola ley establecida por Dios, que dice que si usted siembra una semilla, dice la palabra, de limones, no va a cosechar naranjos ni pera. Eso téngalo por seguro, sino que lo que usted va a cosechar es el fruto de la semilla que usted sembró. Así que no trate de querer recibir algo que usted no dio, porque conforme lo que usted ha sembrado, eso es lo que usted va a cosechar. Ahí miramos nosotros cómo esta ley se va obrando y manifestando, pero vamos a verlo de un poco más profundo. Vamos a seguir sumergiéndonos, ¿amén? Vamos a seguir, porque yo quiero que estés atento a lo que te voy a decir. Esto va a traer una revolución en tu mente bajo este principio de la parábola del sembrador. Y tiene que ver más, como muchas veces yo he escuchado sobre dónde cayó la semilla, qué fue lo que estuvo al lado de la semilla. Sí, es importante. Pero yo quiero hablarte de la semilla misma, del tipo de semilla que se siembra, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que decir que la generación de esta parábola tiene que ver mucho con lo que dice Mateo capítulo 13. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, desde el verso 34 al 42, marca un punto importante. Dice, hablando Jesús de una forma muy clara, le dice así:
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Recuerda eso, por favor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aleluya. Oh, sí, Señor. Acá hay algo precioso, poderoso que está aquí. Y si quieres entender lo que viene de aquí a años, tienes que entender esta parábola. Ojo que aquí hay verdaderamente una generación profética, porque la semilla, recuerda, somos tú y yo, aleluya. Somos la iglesia, somos los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. La semilla somos este tipo de generación que hoy está recibiendo el poderoso mensaje de la cruz del Calvario. Así que solo hay una buena semilla, y tenemos que decirlo, también hay una mala semilla. Y aquí vamos nosotros a mirarlo desde este punto de vista, porque Dios por su palabra y Jesús son la buena semilla en la vida del hombre, en la familia, en el hogar, en los hijos. Pero nosotros somos el fruto de Jesús, que llevamos su semilla dentro de nosotros. Entonces nosotros también somos la buena semilla porque somos el hijo del reino. Somos hijos verdaderamente de su reino. Y somos herederos de Dios y coherederos conjuntamente con Cristo Jesús. Amén. Así que si tú eres un hijo del reino, una hija del reino, gózate, alégrate, porque esto es lo que necesitas establecer en tu vida. Y tienes que comenzar a mirar algo impresionante, porque lo que quiero hablar está bajo estos principios de esta parábola, tocante al libro de Marcos capítulo 4, del 1 al 20, y de Mateo capítulo 13, del verso 34 hasta el 43. ¿Qué es lo que nos enseña? El mundo es el campo, recuerda esto, y el enemigo es la mala semilla. Como punto de inicial para sumergirnos en esta dimensión profunda de esta verdad, tenemos que ir mirando. Tanto que usted y yo somos la semilla que se debe sembrar en todo el campo de este mundo, en todas las personas a nuestro alrededor, todas esas vidas. Ese es el campo, la gente que no tiene a Cristo, es el campo y nosotros tenemos que sembrar esa semilla. La pregunta es, ¿qué semilla estás sembrando tú? ¿Semilla buena o semilla mala? Oh, sí, vamos a tener que ver todo, porque la semilla, te dije de un inicio, tiene que ver con algo muy importante para ti y para mí. Y tiene que ver con lo que hace cuando lo que dijo Jesús es cierto. Jesús dijo esto hace ¿cuánto tiempo? ¿Recuerdan ustedes esta parábola? ¿Hace cuánto tiempo Jesús vino? Bueno, tengo que decirlo, hace 2000 años. ¿Cierto? Hace 2000 años que Jesús habló estas parábolas. Y quiero que mires algo muy profundo. Cuando todavía ni siquiera existían los libros de los evangelios. ¿Cierto? No existían ni los libros de los hechos. ¿Sí o no? Jesús lo habló. Ni Romano, ni Efesios, ni las epístolas paulinas, no existían, es más, no te digo, ni siquiera existía el libro de Apocalipsis. No existía. ¿Por qué? Porque es decir que, es más, tenemos que decirle, todavía no había ni el Nuevo Testamento. Pero Jesús ya lo había hablado. Jesús ya lo había anunciado. Jesús lo había dicho que aquí en las parábolas estaban establecidas desde el principio hasta el fin lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Te estoy hablando en un lenguaje profético para que hoy te pongas atento a escuchar lo que el Señor tiene para tu vida y puedas reflexionar sobre lo que va a pasar de aquí en adelante con la generación que ahora está recibiendo este mensaje. Y muchos de nosotros podemos decirnos, oh, no me había puesto a pensar esa verdad. En el momento que Jesús recitaba esa parábola del sembrador, no había evangelio, no había ni siquiera el libro de Hechos, repito, no había ni siquiera el libro Romano, ni Efesios, ni el libro siquiera de Apocalipsis. No había nada, no había ni el Nuevo Testamento, por decirlo así. Entonces podemos nosotros decir que la palabra de Dios que se refería a Jesús, hablando de la semilla, la palabra de Dios, ¿qué es entonces lo que la gente miraba? ¿Qué es lo que la gente... Bueno, la Torá.
El libro que se estudiaba, el libro que se escudriñaba era la Torá. Porque Jesús estaba refiriéndose nada menos a ello. Porque los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, ese era el mensaje para el Nuevo Testamento, para la gente que todavía no habían sido parte del llamado para formar recién lo que es la iglesia de Cristo en el libro de Hechos. No, Jesús todavía aquí está hablando todo sobre la Torá. Y le está diciendo que en verdad tenemos que aprender a identificar esta semilla que es la palabra de Dios de verdad. ¿Y qué fue la razón por qué Jesús la comenzó a hablar a la gente en parábola y no se los revelaba a ellos la verdad? Ahora, cuando una buena semilla de la palabra se siembra en buena tierra, lo dice la Escritura de una forma acá, ¿cuántas veces nosotros podemos ver y cuán grande es su cosecha? Abundante. La Biblia dice que cuando tú siembras viene a 30, a 60 y aún al 100%. La Biblia lo describe de una forma muy clara. Eso es lo que viene cuando tú siembras la palabra. Cuando tú vas entendiendo la condición de la tierra donde se tira la semilla, pero no son diferentes frutos. Recuerda lo que te quiero marcar, por favor. No es que la semilla se tira y salga otro fruto que es diferente a su origen de la semilla. No. Sino que esa semilla solo bota el fruto. Y ese fruto, reconocemos, tenemos que decirlo, es el fruto del Espíritu Santo, pero se manifiesta de 9 formas. Aclaramos esto porque no quiero que después digan, no, es que son los frutos del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. En sus 9 manifestaciones, marcando esto muy importante, porque aquí es donde mucha gente ha malinterpretado las Escrituras y todavía está pensando verdaderamente en estas cosas que la Biblia nunca dijo, por lo cual aquí vamos a ir mirando todavía a un poco más de lo que todavía nosotros no hemos llegado a entender. Porque ¿qué es lo que se espera para estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? ¿Qué es lo que en verdad Jesucristo nos quiere hablar a través de esta parábola? Primero vamos a marcar el punto cuando la Biblia dice que cuando usted siembra y después que de esa semilla ha pasado todo el proceso de germinación, ¿qué significa? Que esa semilla ha quedado bajo tierra, ¿verdad? Y a recibir la humedad, los rayos del sol y podemos decir los minerales y la savia de la tierra, etcétera. ¿Qué va a hacer? Brota, dice la palabra, y crece y después madura y se manifiesta el fruto, ¿verdad? Eso es cuando usted toma ese fruto y lo abre. ¿Qué es lo que va a encontrar adentro? La misma semilla que sembró en un inicio. ¿Sí o no? La misma semilla que sembró, pero multiplicado de una forma extraordinaria. No hay otra clase de semilla. Es la misma semilla que se ha sembrado en un inicio y es la semilla la que viene en multiplicación. Así que usted siembra un grano de maíz en tierra y pasa el ciclo de su germinación y cuando llega a salir verdaderamente ese maíz en su nivel, en su estándar de medida madura, no solo te va a botar un dientecito de maíz, sino va a botar 3 mazorcas llenas de maíz. Esa es la magnitud de la semilla que nos vuelve a dar el fruto que murió en la tierra y que fructificó ahora y se está multiplicando. Esto es para poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar, algo muy importante. Y tiene que ver esto, ¿sabes en qué? Tiene que ver esto en un nivel profético. Sí, quiero entrar a este punto porque quiero que puedas mirarlo desde un contexto natural para que puedas comprender en un contexto espiritual profético. No me podrías comprender si primero no te lo describo de esta manera. Así que este es el punto que muchas veces nosotros a veces hemos olvidado, el entender cómo es que las cosas funcionan en esta tierra. Cómo es que verdaderamente se ejerce bajo esos principios la obra de Dios en la vida de los hombres que han creído en Él y como también en la vida de hombres que están llamados a la condenación, a la perdición.
Ahora, si nosotros vamos mirando nosotros de algo muy importante es el que nosotros comencemos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versos del 38 al 43. Y estoy mirando este pasaje y es impresionante. ¿Por qué? Porque aquí habla sobre lo que significa en el verso 38 cuando dice la palabra, hablando, dice, Jesucristo dice, sus discípulos le preguntaron a Jesús, recuerda eso, le dijeron, ¿por qué a la gente les enseñas puras parábolas y a nosotros no? Buena pregunta, ¿verdad? Acá hay dos cosas que tú vas a tener que meditar en esta hermosa tarde. Y lo primero es, ¿por qué a ellos les habla en parábolas y a los discípulos no les hablaba en parábolas? Jesús les dice de una forma clara, le dice, bueno, porque ustedes son hijos del reino. Así de simple. Son hijos del reino. Así que a ustedes se les ha dado el privilegio de entender los misterios. Escucha bien esta palabra. Los misterios y de tener la revelación de Dios, pero a ellos no. Ellos no tienen oídos, pero no oyen. Por eso les hablo en parábolas. Y aún vamos a mirar nosotros este ejemplo para llegar a entenderlo un poco más. ¿Cómo es que Jesús nos habla de estos misterios escondidos que nadie puede saber si no, dice la Escritura, hasta que Dios se lo revele? Porque ¿quién se lo revelaba a los discípulos? Jesús. Jesús les decía, esto significa la semilla que cayó frente al camino, este es el que cayó entre espinos y este que cayó en pedregales. Cada uno, Jesús comienza a revelarles a ellos el significado de la parábola que les había hablado a la gente y que no se le había entregado la revelación. Ahora, vamos nosotros viendo algo interesante que tiene que ver con lo que de repente muchos de nosotros hemos venido todavía buscando y no hemos podido encontrar. Si la semilla cuando se siembra queda escondida, o sea, hablamos que queda debajo de la tierra, esto es un misterio, sinceramente. Sí, ¿por qué? Porque queda escondido a nuestros ojos. Nadie sabe si existe o no, pero cuando va a dar el fruto, ahí es donde que vemos el tipo de fruto que va a dar. Eso tiene que ver en un punto muy interesante que tiene que ver con el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el único que sabe si hay semilla sembrada o qué tipo de semilla es la que se sembró es nada más y nada menos que el sembrador. Sí. ¿Y quién hemos dicho que es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Jesús nos dio esa semilla, la palabra de Dios. Ahora nosotros somos las personas que vamos a ir sembrando en el mundo, en la gente, esa palabra. La pregunta es, ¿qué palabra estás sembrando tú? ¿Qué semilla estás tirando tú en los corazones? Detente un momento y medita sobre esta verdad. La vida es una siembra y una cosecha. Solo hay dos semillas. La semilla que viene de lo alto, que es Jesucristo morando en tu corazón, y nosotros por causa de la palabra de Dios, que es la semilla, sembramos fe, sembramos esperanza, sembramos amor, sembramos, porque somos hijos del reino, sembramos, pero los que no son del reino, ¿qué están sembrando? Porque cuando usted pasa por un arado o un campo que ha sido arado, usted no solo se imagina si alguien probablemente haya sembrado algo ahí, pero se puede saber con ciencia cierta que hay algo sembrado en este tipo de semilla. Si usted quiere saber lo que hay debajo de esa tierra que ha sido sembrada, tienes que esperar hasta el tiempo que se manifieste el fruto. Y Jesús nos dice en esta porción de las Escrituras, hablándonos para que nosotros podamos comprender qué fruto va a brotar. Recuerda, del tiempo en que se siembra al tiempo en que se cosecha,
y se manifiesta el fruto, hay un tiempo. Sí, eso significa de que lo que estés haciendo no se va a ver ahora, pero se va a ver mañana. Sea bueno o sea malo. La Biblia lo dice de una forma muy clara y sé que esta palabra es tan conocida como dice el libro de Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 2, verso 6, cuando dice la escritura, hablamos, dice, sabiduría entre los perfectos, dice la palabra, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, más hablamos la sabiduría de Dios, misterio, la sabiduría, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de ante los siglos desde el principio para nuestra gloria, dice la palabra del Señor, la gloria que de ninguno de los príncipes o los gobernantes de este siglo conoció, pues si la hubiera conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que lo que estamos viendo aquí es cierto. Proverbio lo dice de una forma clara. Es gloria de Dios esconder un asunto. ¿Qué significa eso? La palabra. Viene la palabra de la gloria del dabar de Dios. Pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. ¿Qué significa? Que Dios está dispuesto a revelar a aquellos que tengan hambre y sed a esta verdad. ¿Quieres tener una familia fuerte, sólida? Hijos que teman a Dios, respeten a Dios y a su prójimo. Tienes que saber interpretar esta parábola para que sepas el valor de la semilla que tú estás sembrando. ¿Qué semilla estás sembrando? ¿Es semilla, palabra de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio? ¿O estás sembrando la semilla del maligno? Distensión, pleitos, contiendas, división y toda esa semilla de maldad que hay en el mundo. ¿Qué semilla es la que estás sembrando tú? Porque no te voy a hablar de la tierra. Te voy a hablar de la semilla que tú tienes y de la que tú tienes que aprender a sembrar de la forma correcta. Porque en verdad hay cosas que han sido ocultas y que no las vamos a poder entender sino hasta que llegue su temporada de madurez. Porque eso pasa. Tú nunca sabrás cuánta semilla botará aquella que primero enterraste, que fue germinada y que creció y maduró y recién botó su fruto. Nunca sabrás la magnitud de la siembra solo hasta cuando llegue su tiempo. Eso va a indicarnos algo muy importante. Si estás sembrando semilla buena, palabra de Dios en la vida tuya, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu esposo, en tu mujer y en todos los que están alrededor tuyo, yo te aseguro que te esperan años grandiosos, años excelentes, pero si es semilla de maldad, la que estás sembrando en tu generación, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, eso vas a cosechar. Escúchame bien lo que te estoy hablando. De repente no me entiendas, te lo voy a hacer de la forma más explícita y simple, si queremos decirlo así. Si estás dejando a Dios a un lado por vivir como uno que no conoce a Dios, tu vida es una vida de siembra de maldad en las generaciones tuyas, en la de tus hijos y en la de tus hijos de tus hijos. Y aunque ahora no vean las consecuencias, cuando llegue su tiempo y fructifique esa semilla de maldad, vas a ver cuánto malo hay en el corazón de tus hijos, porque tú les sembraste con tu vida, con tu palabra, con tu testimonio, con tu conducta. Les sembraste equivocadamente semillas que no venían del reino de Dios. Semillas de fe, semillas de esperanza, de amor y de verdad. ¿Por qué los matrimonios colapsan? Porque nunca trabajaron para sembrar buenas semillas desde un inicio. Nunca sembraron palabra, nunca sembraron dominio propio, nunca sembraron misericordia, nunca sembraron bondad. Siempre fue desprecio, maltrato, ofensas, insultos, mezquinación, mundanalidad. Sembraron discordia, sembraron riña, sembraron y como dice la palabra en Proverbios, el que siembra tormenta va a cosechar tempestad. Y habla la palabra sembrar. Habla la palabra de lo que tú haces.
cómo refleja con el tiempo una cosecha tremenda, el doble de maldad que sembraste en un inicio. Por ello es que quiero centrarme en este punto para enseñarte verdaderamente de lo que quiere enseñarnos esta hermosa parábola del sembrador. Por ello dice el verso 13 de este capítulo del libro de Marcos, dice algo importante. Jesús le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si tú no entiendes esta parábola del sembrador, ¿cómo vas a entender todas las parábolas? Para iniciar a entender la vida, para entender el matrimonio, la felicidad, el hogar, los hijos, tienes que entender esta parábola. Este es el inicio del mensaje de Jesús cuando le está diciendo a la gente de lo que consistía en el mañana, en la generación futura. Que ellos comprendieran su inicio, cómo inician ellos. Escuché siempre una frase que dicen, el que inicia mal, termina mal. Y eso es muy cierto. Esto alcanza, esto se revela con el tiempo, se manifiesta con el tiempo lo que en un inicio se aperturó. Y algo que la Biblia nos va hablando es que es importante que nosotros entendamos estos misterios de la profecía de los últimos tiempos, porque si no lo entendemos nos quedaremos. Y mucho de lo que dice Santiago, porque Santiago nos va a confrontar sobre la semilla. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice que de una misma fuente, de una misma boca no pueden salir bendiciones, maldiciones. Habla de semillas, de siembra, de palabras, de actitudes, de acciones, de fe con acción verdadera, no con una fe solo de declararlo inútil, inactiva, sino se habla de una fe sincera, de una fe que cada día va mostrándose en la vida diaria, cambios, transformación, porque el evangelio del reino, la semilla del reino, trae cambios, transformación en la vida, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, aleluya. Y eso es lo que hoy tú debes gozarte, ¿sabes por qué? Porque si en verdad esa semilla está cayendo, está fructificando, en todo tiempo va a haber una siembra, en todo tiempo va a haber una cosecha en tu vida. Cosecha de acciones correctas, palabras correctas, acciones correctas, pensamientos correctos. ¿Y esto sabes por qué? Porque hay alguien que está sembrando continuamente, constantemente, está sembrando semillas de reino, palabra de Dios, está sembrando en la mente, en el corazón, en el cuerpo, está sembrando verdad, está sembrando justicia, está sembrando integridad, está sembrando que esa palabra va para todas las áreas de tu vida, aleluya, y en su tiempo va a fructificar. Por eso le decía Dios hablando en el libro de Deuteronomio, decía, oye Israel, Jehová uno es, y les hablarás, le darás semilla a tus hijos, al levantarte, al acostarte, como una señal en su frente, como señal en su mano, en los postes de tu casa, y les hablarás en la calle. Semillas, aleluya, semillas de verdad. Nunca te canses, amado hermano, amada hermana, de hablarle de esta palabra de reino. No te canses de pronunciar, de orar, de darle bendición, aunque ellos no se lo merezcan, aunque ellos de repente, no, Dios no se ha cansado contigo. Dios no se ha cansado de decir que Él siempre te va a amar, y aunque tú seas infiel, Él seguirá siendo fiel. Aleluya. Dios es fiel, sus palabras son semillas de poder que trascienden por generaciones. Y es aquí donde yo quiero ir entrando. Porque el Señor nos dice, si ustedes no entienden esta enseñanza que les estoy dando a través de esta parábola, ¿cómo pues van a entender todas las demás parábolas? Aleluya. Yo me imagino que los discípulos se quedaron atónitos. Ay, oh Dios. Y lo que le estaba diciendo en otras palabras, déjense de estar andando de preguntones a ustedes, sino entiendan lo que estoy hablando. Porque el Señor aquí, de una forma clara, le está poniendo el fundamento para todas las cosas.
para todas las cosas que se refiere debajo del sol, como dice el gran sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Tenemos que entender esto, porque la parábola del sembrador es el fundamento que tiene todos los principios y elementos para entender los misterios y los significados de los demás, de las palabras que Jesús dijo, de las cosas que Él hizo, porque Él lo hizo conforme está escrito en la palabra. Jesús decía a sus discípulos, y no es mi palabra, sino la de mi Padre. No son mis hechos, sino lo que yo veo hacer mi Padre, eso es lo que yo hago. Jesús es el tipo de hombre que comienza hablándonos no lo que Él quiere, sino lo que Él oía de su Padre y lo que Él veía de su Padre. Así que cada momento tú vas a tener que tener muy presente algo. Y de repente muchos predicadores pudieron haber dicho esta palabra muchas veces. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. ¿Escuchaste esa palabra, verdad? Aunque muchas veces ellos lo hacían para hacer ver el pecado que estaba oculto, que en su tiempo, pero en verdad lo que esta palabra nos quiere dar a conocer es el tiempo, es lo que está trabajándose en lo oculto, pero en su momento va a ser manifestado. Y eso tiene que ver con lo que está dentro de ti, tu corazón. Claro. Muchos estamos tratando de cambiar por fuera, sí. Nos esforzamos a ya no ver ese licor, esa mujer, ese televisor, esa revista, esos videos así. Y es bueno, verdaderamente es bueno, pero yo te recomiendo que cuides mucho más tu corazón. Jesús lo dijo a sus discípulos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana la vida. Así que lo primero que tienes que comenzar a comprender es que lo que Jesús dijo fue tarde o temprano todo saldrá a la luz. Y de acuerdo con lo que verdaderamente Jesús expresaba estas palabras, y aunque a muchos se asustaban con esto, pero en verdad lo que Jesús les estaba diciendo es que tarde o temprano todo lo que se ha hecho a lo que no se vea a la vista humana va a salir a la luz. Jesús decía eso, el buen hombre del buen tesoro de su corazón sale por su boca. Sí, así es. Y semillas. Semillas son las que definen lo que tú eres hoy. Las semillas que están dentro de ti van a determinar el tipo de fruto que vas a manifestar tú en tu vida. Los frutos. Frutos que van a tener que establecerse con lo que verdaderamente es quién es el que está dentro de ti. Porque, ¿sabes? Jesús termina esa parábola hablándonos algo muy cierto. Y Jesús lo expresa a través de una lámpara que les enseña a los discípulos que lo que desde un principio ya estaba escrito incluso, para poder abrir un poco más la mente de ellos. Y lo que él hace es solo confirmar lo mismo que lo dijo el profeta, cuando el profeta Amós declaró, el Señor no hará nada sin antes revelarse a sus predicadores, los profetas. Eso es lo que le estaba diciendo, lo que leíamos delante. Que incluso mirábamos nosotros que no hay nada oculto que haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Esto es lo que le estaba diciendo, lo que fue establecido por el profeta Amós. ¿Y cuánto de verdad tiene eso en la vida del hombre? ¿Y cuánto repercute eso en estas últimas generaciones? Y mucho más de estos últimos tiempos, porque hoy nos estamos enfrentando contra este sistema, donde ahora el sistema es quien educa a tus hijos, para que mañana se determinen el tipo de hombre que van a ser delante de Dios. Porque si el mundo lo está educando a tus hijos, escucha lo que te voy a decir. Si el mundo es quien tiene a tus hijos atrapados 24 horas con la televisión, 12 horas con el celular, ¿y qué te digo? Y no hay la palabra de Dios en tu vida de ellos, no hay oración en la vida de ellos, no hay temor de Dios en sus corazones,
no hay santidad de Dios en sus vidas, porque hoy veo cómo las generaciones se pervierten y son tan públicas hoy que ya no tienen ni temor de Dios. ¿Por qué? Porque públicamente anuncian su barbaridad. Y ellos que un día conocieron a Dios, se olvidaron de quién es Dios en su vida. Y saben, todo lo bueno que Dios en un principio hizo para ellos lo van a perder porque cambiaron la semilla que Dios puso en un inicio en sus corazones. Y conforme ellos determinaron ahora alejarse de Dios, ahora ellos están siendo impartidos de una semilla que no es la palabra de Dios. Ahora es otra semilla los que están recibiendo. Si no, mira lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 24. Dice la Escritura, cuando nosotros miramos este capítulo 13 de Mateo en el verso 24, la Biblia dice de una forma muy clara. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Dónde? En su campo. ¿Cuál es su campo? Su casa, su matrimonio, su familia. Pone cualquier nombre. Yo quiero que tengas presente eso. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabes qué pasa si tú iniciaste bien y por no perseverar en la palabra de Dios, en la oración, en la santidad, la justicia, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Él va a entrar a tu vida, va a entrar a tu familia, va a entrar a tus hijos y va a comenzar a influenciar en sus mentes, en sus corazones, impartiéndoles semillas de maldad. Semillas de corrupción, de rebeldía, semillas de iniquidad en su vida. Y tú podrás decir, pero ellos iban a la iglesia, a la escuela dominical. Sí, claro. Pero fueron como la semilla que cayó en el camino junto a las piedras y otros sobre espinos. Porque no perseveraron. Porque alguien no estuvo regándola. Porque cuando hablamos nosotros de simiente en su campo tenemos que ver algo importante. Porque hablamos de la palabra simiente, hablamos de la palabra semilla. Recuerda, lo que estábamos leyendo en el libro de Mateo, en el verso 24 del capítulo 13, hablábamos de esta verdad. Cuando la Biblia dice, y le refirió la parábola diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Semilla, simiente. Sinónimo de palabra. ¿Qué tipo de fruto produce la buena semilla? ¿No es acaso el trigo? Porque el trigo produce pan y el pan simboliza ¿qué? La palabra de Dios. Así que el sembrador sembró buena semilla. ¿Dónde? Dice la Escritura. ¿Dónde sembró? En su campo. Recuerda eso. ¿Dónde sembró? En su campo, en su hogar, en sus hijos. Sí, hizo lo bueno. Hizo lo correcto, lo sembró, puso de niño, puso buenos fundamentos, puso buen simiente. Pero ¿qué hizo? Se descuidó. En un momento inesperado dejó de orar, velar y ¡bum! Vino el maligno, sembró semillas de maldad. ¿Y qué pasa cuando nosotros miramos esta palabra? ¿Qué hizo? Que mientras que el sembrador dormía, ojo, la palabra dormir, ¿qué hizo? Vino el maligno y sembró. ¿Semillas de qué? De cizaña. Oh, Señor. Yo quiero que le digas al que está cerca tuyo y le digas, escucha bien esta palabra, dile. Sí, dile. Escucha bien esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora te toca a ti aprender a sembrar en la vida, dile. Y escucha porque aquí la palabra viene. La palabra hebrea para la palabra cizaña es sunim. ¿Qué significa? Es un tipo de trigo degenerado. Escucha bien. O deformado. El surim o cizaña son semillas y frutos. Son casi gemelos, podemos decirlo así.
Y sabes, si nosotros en esto tenemos que verlo algo muy importante, y tenemos que reconocer que si no defino esto, muchos se pueden perder. Son semillas casi idénticas, muy difícil y casi imposible de identificar entre el trigo y la cizaña. Casi podemos decir son casi gemelos, y solo los padres pueden identificarlos. Es verdad. El padre puede darse cuenta cuando hay un par de gemelos, este se llama Pedro y este se llama Juan. Mucha gente dirá, pero ¿cómo sabes tú? Yo sé, yo los conozco. Un tic, una forma de pararse, ya marca la diferencia entre uno. Solo el padre sabe la diferencia. Y esto tiene que ver con algo muy importante. Porque, ¿cómo es que nosotros llegamos a distinguir que el enemigo ha tomado ventaja porque nos debilitamos en oración, nos debilitamos en santidad, nos debilitamos en justicia, y ha comenzado a sembrar semillas en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, y todavía es tiempo de tener antena ahí preparada para estar alerta, para cortar con todo eso? Es cuando nosotros comenzamos a entender el peligro que hay si la dejamos. Y escúchame, ¿por qué? Porque ¿qué tipo de fruto produce la cizaña? El sunim, que es una copia falsificada de lo que es, o pirateada, si queremos decir, o deformada, desvirtuada, degenerada del trigo. Es la otra versión. Es lo malo del diseño original. Es decir, encontramos cristianismo falsificado, deforme y degenerado. Acá, cristianismo entre nombres, entre comillas, sí. Cristianismo como que nos hacen ver que bueno, van a la iglesia, sí, cantan bonito, sí, es que lloran cuando oran, ¿no? ¿Recuerda eso? Sí, definitivamente, pero, ¿sabes? Te digo esto, la cizaña muchas veces va a querer producir trigo, pero no va a poder. No va a poder, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque es una gran diferencia entre la semilla original. Según la ley genética del ADN establecida, dice que cada fruto debe reproducirse según su género y según su semilla, y cada semilla va a dar según su fruto. Eso es la ley genética, y nosotros lo encontramos de una forma muy clara. Así que la cizaña también se reproduce y da fruto, pero su fruto es malo. Recuerda eso. Su fruto es malo, su fruto es basura, son cosas pervertidas. No edifica, no inspira, no tiene vida. No hay nada de Dios en ellos. Así que lo que nosotros estamos mirando aquí, ¿qué es lo que Jesús le dice a ellos? Acá, cortemos a la cizaña, arranquemos la cizaña de ahí, y todo ¿por qué? Por una semilla. Recuerden, si hay algo que la parábola nos dice muy claramente en esta parte de la escritura, dice que los siervos del sembrador le dijeron, Señor, ¿quiere que vayamos y cortemos la cizaña? ¿Recuerdan ese pasaje? Y él respondió, no, déjenla. Dijo Jesús, déjenla allí, que crezca junto al trigo, y cuando ya esté madura la cosecha y lista, entonces sacamos a toda la cizaña y la quemamos. ¡Oh, qué tremenda sabiduría de Dios! ¿Sabe qué significa eso? Y a mí me ha impresionado esta verdad. ¿Sabes por qué? ¿Cómo conocen cuál es cizaña y cuál es trigo? Si estamos hablando del tiempo final, estamos hablando de lo que es tiempos finales. Tiempo final de lo que es ya para la siega. Tiempo final de lo que es los tiempos de la venida del Señor, tiempos finales. ¿Y qué es lo que en verdad Jesús estaba diciendo? Bueno, vamos a tener que una vez más parafrasear esto en esta pequeña figura como ejemplo. Si hay algo que los agricultores y los sembradores de trigo, tanto en los campos, dicen que el trigo cuando crece y madura, miren, esto es maravilloso, yo me impresioné mucho. Dice que cuando crece y maduran, dice, da una espiga bien tupida.
bien tupida de granos. O sea, quiere decir bien pesada a la vez. Así que hace que la mata de trigo se incline y la cizaña, como no da ese mismo fruto, tiene una apariencia de, aunque tiene una apariencia de fruto como el trigo, pero bota por dentro vacío y sin peso, pero ella sigue creciendo y queda bien erguida y bien alzada. O sea, estamos hablando que las personas que tienen semillas de maldad, que se esfuerzan a ser cristianas, aunque cargan una Biblia y aunque de repente van a la iglesia, oran, lloran, pero ellas siempre quedan altas, alzadas, orgullosas. Mientras que lo que es verdadero, sus frutos mismos como el trigo que es tan robusta y no puede soportarla, se inclinan por el peso del fruto que llevan. Si usted se da cuenta que el fruto del trigo, que es la palabra de Dios, es humilde y se inclina y se humilla, pero el mal fruto, que es el orgullo, se queda parado y levantada. Ponte a mirar un poco este contraste de respecto a lo que es entre el trigo y la cizaña. Cómo identificarla es sorprendente el saber quién es quién, por la forma como se manifiestan cuando llega su hora. Oh, maravilloso, ¿verdad? Cómo es que nosotros tenemos que ver cómo es hablar de humillación, de verdad, tiene que ver con lo que es el fruto de la buena semilla, mientras que hablamos de lo falso, negativo, degenerado, siempre es altivo, arrogante, siempre cree que se lo merece todo y es fácil de conocer que no son semillas de reino, semillas de la palabra de Dios que hay en su corazón. Y aunque vayan a la iglesia, aunque carguen la mejor Biblia, aunque se vistan bonito, ellos siempre se van a poder ver qué tipo de semillas son. Así que nosotros tenemos que escudriñar el corazón. Tenemos que darnos cuenta que aún hay mucho que entender de lo que es esta profunda parábola. Y no es simple, sinceramente, entenderla. Si te das cuenta, no te estoy hablando del campo, que muchos predicadores ya lo hablaron, pero yo quiero solo hablar de la semilla del sembrador. Y cómo es que podemos nosotros entender algo más de lo que está escondido dentro de esa semilla. Y lo que trae esa semilla y lo que realmente activa esa semilla. Para mirarla con una magnitud mucho más amplia tenemos que nosotros ir y leer la Torá. ¿Cuál es la Torá, hermanos? Los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Y si no leemos nosotros la Torá como lo leyeron los judíos, no podríamos entender nosotros el lenguaje de Jesús. No podíamos interpretar lo que en verdad Jesús estaba hablándonos en el Nuevo Testamento a través de los evangelios de Marcos, cuando ellos lo escucharon desde un inicio. No podríamos entender. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias de no leer la Torá no es entender los misterios de los tiempos finales, porque vamos a entender, ¿cómo podríamos nosotros decir entender lo final si no conocemos el principio? ¿Y cuál es el principio? La Torá, ahí está, en Génesis, en Levíticos. Están las normas, los principios, las reglas que nos enseñan qué es lo que nosotros tenemos que hacer correctamente si mañana queremos nosotros ser grandes hombres en Dios. Si queremos asegurar la salvación, si queremos asegurar la santidad, si queremos asegurar la justicia de Dios en nuestra vida, hay principios y todo parte con una semilla. No nos equivoquemos, no nos distraigamos con las cosas superficiales de la vida. Tenemos que nosotros centrarnos a lo que la palabra del Señor nos dice por los principios que comienzan toda la humanidad, los principios.
Si nosotros no entendemos estos principios, ¿qué futuro tiene la familia? ¿Qué futuro tiene la sociedad? ¿Qué futuro tiene la iglesia? Si esto tiene que ver con lo que tú haces en casa, no lo que haces en la iglesia, porque mucha gente puede hacer cosas en la iglesia, pero lo que más vale es lo que tú haces en tu casa, escondidas, a puerta cerrada, como dijo Jesús. Si quieres hablar con Él, cierra tu puerta, háblale a tu Padre en lo secreto. No es que impresiones a alguien en la iglesia, no, es lo que haces en casa, siempre fue así. La iglesia nació en casa, no en una estructura, nació en casa, hermanos. Y tenemos que mirar que aquí hay algo importante que nos habla esta parábola desde un principio, pero Dios lo declaró, Dios la reveló, las cosas del final, como dice Isaías en el Isaías 46:10, cuando la palabra del Señor dice desde el principio, que la palabra principio, la palabra reshep, que dice, te las declaré las cosas del final, desde el principio. Yo ya te dije cómo va a ser el futuro, el destino final de la humanidad. Te lo dije desde Génesis y es fácil entender porque Génesis habla de muchos principios. Cómo empiezas va a determinar tu destino final. Empiezas mal, terminas mal. No culpemos a Dios por la calidad de hijos que nos toca, sino nosotros fuimos. Hay gente que escuché decir esta palabra, ay, me tocó un hijo desgraciado. Sabes, perdóname que te tenga que decir esto, pero nunca Dios da un hijo desgraciado. Yo creo que el desgraciado eres tú, que no educaste a tus hijos por la verdad de Dios. Tú desgraciaste a tus hijos con tu pecado, con tu falta de santidad, con la falta de la palabra de Dios, por la falta de vivir como un hijo verdadero en Dios. Y eso desgració a tus hijos porque tú fuiste el modelo para ellos. Yo nunca me cansaré de decirte esta frase. Cuando un hombre declaró esta historia me impresionó mucho. Cuando caminaba un león y su cachorro detrás de él, después de una noche lluviosa, en medio del fango caminaba el león y en eso voltea, le dice al hijo, hijo, ten cuidado donde pisas. El hijo levantó la mirada y le dijo, no papá, yo te digo a ti, ten cuidado tú donde pisas porque yo sigo tus pisadas. Mañana no le culpes a Dios por el hijo que tienes, por el marido que tienes, por la familia que tienes. No le culpes a Dios, amado hermano, hermana. No, porque Dios te dio a ti toda su palabra, te dio toda su autoridad, te dio su espíritu, te dio su revelación, su gracia, para que tú le edifiques tu casa con principios, con fundamento, para que tus hijos sean hombres de bien, pero tú no fuiste quien le habló la verdad. Tú no buscaste en Dios por su palabra, sembrarle semillas de fe, semillas de amor, semillas de justicia, semillas de misericordia. Oh, no, tú no sembraste, tú sembraste semillas de maldad, las que están en el mundo, las que vienen a los hombres cuando dejan el secreto de Dios, la comunión con Dios, y ellos son los que mañana están llorando, suplicando que Dios tenga misericordia. Pero te voy a decir algo importante, y yo voy a entrar en esta hora porque esto es lo que está pasando en estos tiempos. Yo me he quedado impresionado con esta verdad porque cuando le pude comprender me quedé atónito. Y Isaías lo dice desde el principio, o sea, desde el recién declaré las cosas que al final. ¿Qué declaró? Pregunto yo, ¿qué declaró Isaías desde el principio? Las cosas que iban a venir como destino de lo final. Oh, sí, qué impresionante, ¿verdad? Yo sé que quieres saberlo, ¿cierto? Bueno, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque este es un tiempo que Dios te va a dar palabra de vida, aleluya. Te va a dar una palabra de revelación para que ahora tiembles y digas, oh Señor, voy a corregir mis malas conductas, mis malos pensamientos, mis malas palabras, mis malas actitudes. Voy a dejar de vivir esa vida fuera, estéril y siendo degenerada incluso en su forma de vivir. Porque Dios no reveló los acontecimientos finales en el libro de Apocalipsis, recuerda eso, ni siquiera en el libro de Daniel, sino Dios lo declaró en Génesis, en el libro de los principios, en el reshep de Dios, porque Génesis en el hebreo significa reshep, que la palabra hebrea en Génesis, recuerda, es bereshek. Es lo que quiere decirnos. Y tenga presente las palabras que Jesús habló en estas parábolas cuando le dice a las personas que conocían la Torah. A ellos les estaba diciendo de una forma clara. Ellos entendían muy bien el lenguaje de esas parábolas. ¿Sabes por qué? Porque ellos se regían por eso. Ellos se regían por esa verdad.
Día tras día, mes tras mes, año tras año. Ellos se regían por eso toda su vida. Tenían ese fundamento. Así que cuando Jesús les hablaba sobre las diferentes semillas y los diferentes frutos, ellos podían entender más fácil las cosas que nosotros. No estamos acostumbrados muchas veces a nosotros que se nos hable de esa forma, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos, si nosotros vamos a entrar a mirar aquí en el Kilayim, que significa Levítico, vamos a encontrar el peligro de mezclar, de mezclas prohibidas, si queremos decirlo así. Mezclas que de repente tú no te estás dando cuenta, pero estás contaminando tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu santidad. Estás contaminando todo eso. ¿Y sabes por qué? Porque no has llegado a comprender lo peligroso que es. El libro de Levítico nos dice, en el libro de Levítico capítulo 19, verso 19, dice la palabra del Señor. Escucha bien: no cruces ni mezcles tus animales, y no mezcles tu semilla ni tu vestido. Aleluya. Oh, te parece familiar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? ¿Qué nos decía al principio? No mezcles. ¿Cuál es la advertencia de Dios? No mezcles. No mezcles tus animales. No mezcles tu semilla. Ni tus vestidos. No lo mezcles. Hoy los hombres quieren ser mujeres. Las mujeres quieren ser hombres. Dios mío. Todo lo que Dios prohibió, eso es lo que se está pasando en estos últimos tiempos. Sí. Hoy la mujer quiere ser mejor que el hombre. Todo se está invirtiendo de una forma sorprendente. La advertencia de Dios inicia diciéndonos: no mezclar dos clases de semilla o fruto en tu campo de siembra. No la mezcles. ¿Por qué? Se corrompe, se deshonra, no solamente el fruto y la cosecha, sino todo el propósito. Escucha bien lo que te voy a decir. Toda la genuidad de la razón de la siembra es el pisotear la honra y la dignidad de Dios en sus propósitos. El hacer cosas contrarias a eso no es bueno. Porque Dios no quiere que nos mezclemos dos semillas y las sembremos juntas. Eso no es bueno. Sabes, tú no tienes idea de lo que está pasando aquí. Oh, sí, Dios de los cielos. Esto es lo que hoy en día tú estás atravesando en tu casa y no te has dado cuenta. Sí, Señor, no te has estado dando cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque se están mezclando tus semillas. Un día eres cristiana, sale palabra de fe, otro día te vuelves mundana, suena semillas de juicio, maldición. ¿Y sabes qué está pasando? Oh, tú no sabes la batalla que hay debajo en el corazón de los hombres. Tú no sabes la magnitud de daño que estás causándole. ¿Sabes por qué? Porque esas dos semillas están luchando, están peleando. Oh, hay una batalla en el interior de tus hijos, de tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus generaciones, que dice: ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Me vuelvo mundano o no me vuelvo mundano? Vivo en santidad, un día en santidad, otro en pecado, injusticia, inmundicia. Oh Dios, es una batalla. ¿Sabes por qué? Porque te tiraron dos semillas. Una semilla que tu madre te enseñó, la otra semilla que tu padre te enseñó, y tú estás eligiendo cuál de los dos me voy. ¿Y sabes por qué? Porque esas semillas te las tiraron. Y esas semillas comenzaron a formar tu identidad. Hoy no sabes qué eres. Gente y generaciones hoy no saben si son hombres, y los hombres si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Oh, es tremendo esto. ¿Y sabes por qué? Porque eso fue lo que pasó cuando hay vidas que no se han determinado a agradarle a Dios. La pelea es grande, pelean por el espacio, pelean por el agua, pelean por la humedad. Esas semillas están peleando por las mismas sabias, por los mismos minerales, y aún la misma sombra, la misma luz del sol. Están peleando debajo de la tierra por la misma tierra de las cosas que siempre, y una de ellas va a intentar ganar y va a intentar ser el mejor. Eso es lo que pasa en el corazón. Si no, pregúntale cuando tu marido te dice:
¿Así eres cristiana? ¿A eso vas a la iglesia? En vez de inspirar a tu marido con tus palabras, con tu forma de hablar, todo lo que has hecho es traer actitudes equivocadas, mostrárselo a él que tú eres mejor. O tu marido sembrar en el corazón de sus hijos indiferencia, apatía, insensibilidad, irresponsabilidad, egoísmo, miseria, falta de cariño, de amor. Y ahora, pero ellos sí quieren que los ame, que los respete, pero ellos no muestran nada de lo que dan. ¿Y sabes cómo están hoy la familia, el matrimonio? Están a una cuerda floja, otros están en un terremoto de 8.9 y están que se tarandean. Y lo peor es cuando vienen las pruebas, las crisis y todo se cae. ¿Y sabes por qué? Porque no se decidieron a sembrar buena semilla en sus hogares, en su matrimonio, en sus hijos. No se determinaron. ¿Y sabes qué tremendo es esto? El no ser hijo del reino de Dios y jugar a hacer trigo cuando tu corazón, por tu falta de santidad y cizaña, estás actuando de la forma correcta un día y al otro día incorrecta. Y sabes cuánto daño estás haciendo primero a tu casa, segundo a tus hijos, a tu matrimonio y tanto daño a la sociedad, porque muchos de ellos te pueden decir, para ser cristiana como ella, no gracias. Así escucho gente de, ¿sabes por qué? Porque no tienen una conducta sólida, no tienen una identidad sólida, no tienen integridad en su vida, están jugando al cristianismo, un día son salvos, otro día son perdidos, y esto daña tanto a la generación de hoy, eso daña tanto a los jóvenes de hoy, eso daña tanto a los matrimonios de hoy, que hoy la generación de hoy no quieren saber de Jesús. Porque han visto que sus padres tienen nombre de cristiano, pero viven peor que un mundano. Y yo pregunto y digo, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo? Sí, creo que el no entender los principios, el olvidar la Torá, los 5 libros de Moisés, los fundamentos de la vida del hombre, ha llevado a distorsionar todo lo bueno que Dios ha creado. Todo lo bueno. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 9. Cuando nosotros leemos esto en la palabra del Señor. No sembrarás tu viña de varias semillas para que no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Ni siquiera harás mezclando o ayuntando juntos un buey con un asno. Aleluya. Amado hermano, yo creo que aquí vamos a entrar más a profundidad. Sí, Señor, vamos a entrar a hablar más de este asunto. ¿Por qué dice el Señor que el que tenga oídos que oiga? Porque te está hablando a ti, a tu espíritu, amén. Te está diciendo el que tenga oídos para oír, oiga. No te está diciendo el que escucha, no el que oye espiritualmente, que oiga. Porque muchos son los que oyen la palabra, pero no entienden el mensaje. Y pasan los años y no se preocupan por lo que han oído. ¿Y qué te digo? No lo podemos decir, menos lo ponen en obra porque no la entienden. No la comprenden. Han pasado toda su vida pensando que ser cristiano es solo el que va a la iglesia, carga una Biblia, que canta bonito, el que tiene un don, pero eso no es ser cristiano. Jesús no dijo, por lo que haces serías cristiano. Jesús dijo, y por su fruto lo conoceréis. El cristianismo se encierra solo en esa verdad, por su fruto lo conoceréis. ¿Sabes qué, mi amado hermano? ¿Qué es lo que muchas veces el Señor nos ha venido hablando año tras año? ¿Y por qué no lo han entendido? Bueno, vamos a decirlo de una forma rápida y breve. ¿Qué es lo que el Señor vino diciendo en todo el tiempo que Él estaba en la tierra y todo lo que habló puras parábolas? ¿Qué fue lo que Jesús quería decirnos con todo esto? Permíteme decirte. Primero,
Dios es Jesús y nosotros somos esa semilla. Amén. Segundo, el mundo es la buena tierra para sembrar el evangelio. Tercero, la cizaña es la semilla del diablo. Cuarto, no debemos mezclar las semillas. Quinto, la parábola clave para entender mucho de las cosas de estos últimos tiempos tiene que ver con lo final. Y esta parábola es la llave que comunica a todos los libros de donde están los secretos revelados para los tiempos finales. Esta parábola es una vista panorámica, sinceramente, de lo que es la historia de la humanidad. Porque las semillas pelean, porque hay enemistad entre ellas. Desde un principio, la Biblia lo ha dado a conocer y podemos nosotros decir en esta hora lo que va a venir. Porque aquí hay otro gran secreto que nos oculta desde un principio, cuando nosotros no la entendemos, pero cuando buscamos la verdad de Dios la llegamos a comprender. Y esto tiene que ver con esta generación que tiene más información que nosotros necesitamos respecto a la revelación de la palabra de Dios y para sembrar en este mundo la verdadera, la buena y la abundante semilla. Saber verdaderamente sembrar. ¿Por qué? Veámoslo desde un punto de vista, amado hermano. Veámoslo desde este punto de vista. La historia de la humanidad desde un principio hasta el fin. Según Génesis capítulo 2, verso 8, la Biblia dice, y plantó Dios en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el gran sembrador desde un principio. Amén. Hablamos de simiente, semilla. Recuerda esa palabra. Simiente, semilla. Y estamos hablando que fue lo que puso allí. Dice ahí, al hombre. Sembró buena semilla, pero el enemigo vino y sembró la cizaña junto a su siembra. Esto fue lo que dijo Jesús. Lo estaba hablando en la parábola del sembrador. Fue lo que pasó en el huerto. Estaba Adán, estaba Eva, pero también estaba ¿quién? Estaba el diablo. Había el árbol de la vida y había el árbol de ¿qué? El árbol de la ciencia, el bien y el mal. Lo cual le dijo que no comiera. La pregunta es, cuando hablaba Jesús de la parábola del sembrador, ¿se refería a ese tiempo? Claro que sí. Lo que pasó en el huerto es una de las evidencias de lo cual tú y yo no podemos cometer esos errores. ¿En qué aspecto, pastor? En el aspecto de que nosotros encontramos aquí dos árboles. Los árboles eran buenos para comer, dice la Escritura. Pero en medio del huerto había dos árboles especiales. El árbol que produce la vida y el otro que produce la muerte. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Si tú comes de este árbol, morirás. Así le fue dicho. Así que encontramos también semilla buena, semilla mala. Y encontramos dos semillas, pero se nos fue dicho que no lo cogiéramos, que no lo comiéramos. Según lo que es en las sinagogas judías, dicen que todos los Shabbat, o sea, todos los sábados, se colocaba en el Roa Kodesh, que significa el arca del pacto, y se sacaba de la Sefer Torah, que significa el libro de la ley, y se levantaban todos, dice la Escritura, no para adorarlo, sino para rendirle el umish, que significa, la palabra umish significa revelación, reverencia, respeto. ¿A qué? A la palabra de Dios. Después que traen la Torá a la bima, que significa plataforma, lo que se hacía era nada más y nada menos que leer la porción correspondiente a esa semana, que significaba el aliyah, que significa el ministro que se levanta con los pergaminos o los rollos hacia arriba y que se da la vuelta mostrando el pasaje para que todos lo vean, y dice la Escritura, y para que lo lean. Por último, después de leerlo, todos cantaban juntos. Eso es lo que dice. Y cada vez que lo hacían esto, siempre lo hacían para traer a memoria que el árbol de la vida es para todos aquellos que comen de él. ¿Y qué es lo que vamos a entender nosotros? Es decir, que la palabra de Dios es la semilla de Dios,
y está representada por el árbol de la vida según en el huerto del Edén. Si comías de ese árbol vivías, pero si comías del árbol que se te había sido prohibido, morirías. ¿Y no es acaso lo que dice Deuteronomio? Bendiciones a la obediencia y maldiciones a la obediencia. Accionar en la semilla correcta y accionar en la semilla equivocada nos condena, nos pierde. Adán y Eva por un tiempo estuvieron comiendo, alimentándose de todo árbol del Edén, hasta que un día, dice la palabra, que llegaron ellos y que llegaron al Edén, y ahí en el centro de estos dos árboles muy especiales, que ustedes ya conocen porque sé que ustedes leen la escritura y lo saben por historia, encontraron allí, ¿verdad?, este árbol que Dios sembró, que es el árbol de la vida, pero que también sembró en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol que representa la cizaña y que tiene bien y el mal dentro, que es una mezcla del bien y del mal. No olvide, eso es lo que representa la cizaña, porque así lo dice la escritura. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió, podemos decirlo así, por qué Dios permitió que existieran esos dos árboles dentro del huerto si Dios lo hizo a Adán y a Eva perfectos? Es lo mismo que Dios hizo contigo. De verdad, es lo mismo que Dios hizo contigo. ¿Por qué Dios permitió que verdaderamente existiera esos dos árboles y ponerlos a ellos dos en medio de esos dos árboles? Si podían ellos caer, si podían ellos hacer lo incorrecto. ¿Sabes? Este es un punto muy interesante, sinceramente. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que reconocer que acá hay algo que tenemos que estudiarlo. Dios le dio una advertencia como se nos ha advertido a nosotros muchas veces. Cuando la Biblia dice, orad sin cesar. Sí, nunca te canséis de hacer lo bueno. Bendice al que te maldice. Sí. Igual como Dios se nos fue advertido, también se les fue advertido a ellos, a Adán y a Eva desde un inicio. ¿Y por qué Dios se los dijo? Porque siempre va a estar en la decisión nuestra, determinar qué es lo que queremos. Si queremos vivir o que simplemente queremos hacer lo malo. Dios siempre va a dejar a nuestro criterio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú lo sigas por temor, por miedo. Dios quiere que tú lo sigas por amor, por voluntad propia, que tú le sirvas a Dios por voluntad propia, no porque te ponga un revólver, no. Dios quiere que tú lo sigas a Él por amor, y el amor es un reflejo de obediencia a Él, no es una obligación. Si tú te pones a meditar un poco, yo pregunto, ¿por qué a tu mujer tú le compras lo mejor que ella pide? No creo que lo sea por obligación. Lo haces por amor, ¿cierto? Porque la amas y quieres lo mejor para ella. Y Dios es igual. Dios quiere que lo sigamos por amor. Pero lo que estamos viendo nosotros en esta parte es que en verdad podemos ver algo muy, muy impresionante, que tiene que ver cómo es que daba fruto este árbol. Claro, este árbol malo daba frutos, pero también el árbol bueno daba frutos. Pero acá hay algo impresionante, que esta parábola del sembrador nos advierte, porque hay cosas que van a ir más allá de lo que de repente habíamos oído en un inicio. Y lo que tenemos que reconocer es cómo es que este árbol llegó ahí. ¿Cómo es que este árbol llegó ahí? Yo quiero hacerte recordar algo. Antes que apareciera Adán y Eva, recuerda, el maligno era el gobernante de esta tierra. Él fue el primero que gobernó. Él sembró muchas cosas, y dentro de lo que había sembrado estaba lo malo también. Si tú lees Isaías y Ezequiel te vas a dar cuenta
que aquí estaba pasando cosas que de repente muchos de nosotros hemos leído y nunca hemos podido comprender. ¿Cómo es que una parábola nos puede aperturar a entrar a Génesis y aún a entrar muchas cosas más profundas para los tiempos finales? Si nosotros verdaderamente estamos desconociendo lo que verdaderamente Satanás es y la forma corrupta que él tiene en la forma como él desarrolla su maldad en este mundo. Porque él sembró semillas de maldad y él dio frutos de maldad. Y ese árbol estaba allí, pero también había el árbol del bien, el árbol de la vida. Por eso que tú puedes ver en este árbol a quién ahí, a la serpiente, a Satanás, el diablo. Y aún la misma Biblia él habla que aún antes de Adán y Eva fueran creados y puestos en el Edén, Satanás ya había llegado ahí. Él vivía ahí. Era el Señor de la tierra, era el primer gobernante del mundo. Recuerda eso, Isaías lo describe de una forma muy clara. Para que nosotros podamos entender y comprender de una forma muy clara lo que está pasando en este entonces. Así que lo que vamos nosotros mirando en el libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 5, verso de 1 en adelante, es nada más y nada menos cómo es que el hombre verdaderamente llegó a perder su humanidad, hablando de un diseño original como la que Dios había creado, y la corrompió. ¿Por qué la corrompió? Porque dejó que esa semilla entrara a su vida y eso dañara todo el diseño que Dios había planificado con su vida, con la de sus hijos y la de sus hijos de sus hijos. Y los resultados muchas veces de vivir una vida viviendo de esa semilla de maldad, recibiendo todo lo malo, corrompe nuestra vida, nuestra genética, porque recuerda que cuando nació los primeros hijos de Adán fue Caín el primero, ¿verdad? Y de Caín a Abel. Y pregúntate cómo es que la maldad que hubo en los padres llegó hasta Caín para matar hasta a su propio hermano. Si Dios lo hizo todo bueno. Si cuando Dios vio a Adán y a Eva, cuando los creó, dijo, y era bueno. Pero cuando vemos que sus hijos hacen tremenda atrocidad, fue porque ellos dejaron que entrara a su corazón. Ellos dejaron que la semilla de maldad entrara a su vida y que olvidaron ellos que verdaderamente ellos no debieron haber hecho eso, no debieron de separarse de Dios, no debieron de alejarse de la comunión con Dios, de vivir en la vida de obediencia en vez de desobediencia, porque ellos lo que hicieron fue desobediencia, ellos dieron libertad a algo que no se les había permitido hacer. Y esto es tan peligroso en la vida de un hombre, que puede marcar tus generaciones. ¿Y qué va a hacer Dios con estas generaciones? ¿Cuánto daño fue lo que causó Adán y Eva con su vida alejada de Dios? En una vida reprobada. Según lo que dice Génesis capítulo 4, verso 25, la palabra proclamar y la palabra profanar el nombre de Dios. Es como cuando la gente comenzó a mezclar lo bueno con lo malo, la idolatría, la brujería, para ofrecerle culto a su Dios. Y esto pasa, ¿por qué? Según el capítulo 6, de 6.1, cuando los Benajim con los Elohim, o sea, los hijos de Dios, esto quiere decir cuando leemos en el verso 4, cuando los gigantes antes y después que se juntaron con los hijos de los hombres y le nacieron gigantes, dice. Eso es la combinación de las simientes. Como la simiente terrenal con simiente angelical se juntan y le sale, ¿qué le sale ahí? Una genética corrompida. Le sale hombres de renombres, gigantes. ¿Qué significa eso? La maldad ya estaba en la tierra. La maldad estaba aquí en la tierra. Pero fue el hombre que permitió que estas cosas pasaran. Y como respuesta de todo lo que ellos causaron y todo lo que ellos se mezclaron, las simientes y todo eso, como dice la Escritura en Génesis 3, que pondría enemistad entre la semilla y la otra semilla,
¿Y esto por qué? Porque ellos llegaron a corrompir todo. Y esto es lo que está pasando con las familias hoy en día. Y yo me he impresionado mucho porque cuando una familia que creció en una vida de temor a Dios, en una vida de buscar a Dios en la iglesia con sus hijos, y hoy dejaron de buscar a Dios, ¿sabes qué está haciendo Dios con eso? ¿Sabes qué está pasando? Están corrompiendo a los santos, están ensuciando el nombre de Dios, están pisoteando la sangre del Cordero, y eso es tan perjudicial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque están dejando que se mezcle no solo su raza, no solo su genética, sino también su cultura, sus dioses. Ellos están en otras creencias, en otras cosas religiosas, pero no en el Dios verdadero. Y sabes, Deuteronomio 7 dice algo tan grande. Cuando Israel estaba preparándose para salir de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les dijo algo muy claro: no tomen por esposas mujeres extrañas, dice la palabra, porque no profesan su misma fe, si queremos decirle así. ¿Y sabes qué está pasando aquí? Fue la misma advertencia que le dijo Dios a Israel: no se mezclen su genética, no combinen su simiente, no combinen su semilla, no lo mezclen. Hay un peligro muy grande. Están contaminando sus generaciones, están pervirtiendo sus generaciones. Recuerda, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice hoy a la iglesia, a la familia hoy en casa. No es perfecto. Dice la palabra que Noé era perfecto en todas sus generaciones, dice la Escritura, y eso quiere decir que ni Noé ni ninguno de sus hijos se mezclaron con cualquier mujer, no lo hicieron. Pero mira algo importante, porque se le dice que la enemistad entre las dos semillas, tanto la semilla que está supuestamente en hacer daño en los tobillos o en el talón, como la semilla que venía por parte de Jesucristo, el hijo de Abraham. Entonces encontramos esta semilla que están peleando desde Génesis hasta ahora. Está ocurriendo esto, lo que tú estás viendo hoy en día. Es tan grande, es tan profundo el poder comprender esto, porque hay algo que ocurrió desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y que hasta el día de hoy siguen las familias, siguen las generaciones, siguen todavía muchos hogares pasando tantos conflictos, tantos problemas. ¿Por qué? Todo por semilla. Todo por semilla. Y es esa semilla equivocada la que dejaron entrar, la que verdaderamente ha estado destruyendo el hogar, la familia. Y qué decirte si por causa de no definir eso has venido haciendo tanto daño. El tanto daño, dejar de recibir lo de Dios. Porque según Génesis y según el libro de Apocalipsis, el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el final. Así lo dice la parábola. Van a estar. Porque esos dos árboles mencionados en Génesis, solo uno de ellos quedará plantado en el huerto del Edén. Y se sabe que es el árbol de la vida. O sea, aquí quiere decir, va a venir una siega tremenda sobre esta tierra. Sobre el mundo entero va a venir una siega tremenda. El libro de Daniel capítulo 2 verso 41 lo dice. Y estaba, dice la estatua de Nabucodonosor, una mezcla entre ¿qué? Entre plata, bronce, dice la palabra, ¿no? Pero la mezcla que hay en los pies se habla del talón, del talón, que eran los dedos, la planta del pie, era entre el barro. ¿Sabes qué significa eso? Cuando nosotros leemos esto, según lo que dice Enós, que Daniel estaba haciendo una referencia atrás a los tiempos de Noé, cómo había iniciado, según la visión de Nabucodonosor, esa estatua grande donde los pies tenía de barro y de bronce, tenía una dificultad, había iniciado mal, las generaciones habían iniciado mal y estaba propenso, porque se dice también en el libro de Daniel que vino una bola de fuego y cayó justo donde las partes más débiles de esa estatua y lo derribó. Eso significa que va a coger simiente. La depuración del mundo entero va a empezar por la simiente, por las generaciones. Va a empezar por esa gente que no quiere escuchar el Evangelio, gente que ha rechazado el mensaje de salvación, gente que se le ha dado Dios oportunidades de escuchar 1, 2, 3 veces el mensaje de Cristo, pero ellos no han decidido arrepentirse, no han decidido dejar el pecado, no han decidido. Entonces, ¿qué hace Dios? Les va a Dios a hacer un rapto personal, les va a hacer una venida personal a algunos para que no se pierdan, porque eso fue lo que pasó con Noé.
Lo que pasó con Noé fue un rapto personal, porque el mundo entero lo condenó, pero una sola familia lo salvó. Y es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos, porque hoy hay dos palabras hebreas muy parecidas con el Abar y el Arab. Son muy parecidas, cada palabra representa una semilla, sí. Abar significa cruzar hacia el otro lado. De la misma palabra Abar se deriva la palabra Ibri, según el hebreo, es hebreo. Pero acá hay algo interesante, que el primer hombre que cruzó de una tierra a otra fue Abraham, que fue donde Dios le dijo que esa tierra donde ha llegado te daré a ti y a tu semilla, a tu semilla. Pero la palabra Arab, que significa mezcla, que viene al significado de mincle, mix, mixtura, es la palabra Arab, que es la palabra que Daniel usa 4 veces en su libro para hablándonos y describirnos la profecía del reino o la nación que va a jugar un papel muy importante en el final de los tiempos. Eso tiene que ver con lo que dice la escritura bajo esa palabra Arab. A quien le recuerda esto y dónde lo transporta esta palabra, más claro que el agua no puede ver. Iniciamos de nuevo, al comienzo. ¿Por qué? Porque estas 2 semillas, tanto judías como árabes, según lo que encontramos en Génesis, en el caso de Abraham, han tenido conflictos toda su vida. Toda su vida. Y aquí nosotros vamos a encontrar cuando esa palabra, de donde provienen los judíos y los árabes, que son los Abar o los de Arab, del mismo padre de Abraham, esto nos habla de 2 culturas que son iguales, y que lo único que los diferencia son sus frutos. Eso es lo más tremendo de todo. Son sus frutos. Por eso, cuando Jesús decía, cuando llegue el día del Señor, 2 estarán en una cama, uno será tomado, uno será dejado. 2 estarán en el mismo campo, uno será tomado, uno dejado. ¿Sabes qué nos estaba diciendo? Que en los tiempos que Jesús va a venir va a encontrar muchas familias así. Que algunos hijos van a amar de verdad a Dios y otros no van a querer saber nada. Pero el que ha creído se irá con Él. Pero el que no ha creído se quedará. Y aunque de repente no nos gusta escuchar estas cosas, nosotros tenemos que reconocer que esta palabra tiene una palabra de desafío muy grande para toda nuestra humanidad. Para todos los que decimos que somos cristianos y que todavía estamos titubeando entre vivir o no vivir conforme el plan de Dios, o vivir conforme el diseño mío y dejarle a Dios a un costado, el peligro más grande que puede cometer ese hombre, esa mujer o la familia. Así que tenemos que ser sinceros, este no es un asunto de cuántos diablos, demonios, potestades haya en los aires. Esto tiene que ver con una conducta tuya respecto a la semilla de la palabra de Dios. Cuando viene a tu vida, cuando se ha sido depositado en tu vida, ¿qué vas a hacer tú? Cada vez cuando te encuentras en problemas, dificultades, adversidades, ¿qué vas a hacer tú? Y eso tiene que ver con la semilla que hay en tu corazón. Tiene que ver con todas estas cosas. Pero si nosotros no comprendemos eso, estamos expuestos a que todo lo que menos hemos pensado comiencen a acontecer. Sé que esta verdad tiene mucho que decir, pero yo quiero ir cerrando esto con estas palabras. Las semillas que Dios ha puesto en tu boca son semillas de vida, son semillas de esperanza, son semillas de fe. Nunca te canses de sembrar esa semilla hoy más que nunca. Nunca te canses de sembrar esa semilla en los corazones de aquellos que están cerca de ti. Cuanto más a la gente que está afuera, cuanto más a esas familias que están afuera, que necesitan hoy un fruto verdadero, un fruto de justicia. Así que en esta hora yo quiero que tú ores conmigo.
y comiences a decirle: Señor Jesús, reconozco que muchas veces mi ignorancia me ha llevado por caminos equivocados. He olvidado los principios de tu palabra y me he dejado llevar por la costumbre. Pero hoy la luz de tu verdad ha resplandecido en mi corazón y me ha enseñado el peligro que hay de vivir una vida doble, vivir una vida influenciada de maldad, cuando fuimos llamados a hacer el quinto evangelio, aun cuando no creyeran por nuestra boca, pero por nuestros hechos, semillas de acción, demostrarían cuán grande eres tú en nosotros. Padre, perdónanos, Señor, perdona nuestras vidas, perdona toda iniquidad, perversidad, y te pedimos, Señor, que tu palabra fluya en nosotros, nos encamines, nos muestres tu justicia, tu amor y tu verdad, y nos muestres, Señor, la luz, oh Dios, en nuestro ser, para alumbrar a todos los que están en tinieblas, y nos guíes hacia toda verdad. Y si hubiera alguien, Señor, que hoy, Padre mío, no ha recibido a Jesús, oramos en el nombre de Jesús para que sus vidas sean aceptadas, por lo cual hacemos la oración de fe, reconociéndote, mi Señor, como nuestro único Salvador y dueño de esta vida, por lo cual a la vez nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad, Señor, y te hacemos como nuestro Dios y Salvador y dueño de nuestra vida, porque tú eres Dios, nuestro Padre, tú eres quien guía a nuestros hijos, nuestra familia, y en ti estaremos seguros bajo tus alas. Gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si has oído este mensaje, sé que hoy tienes muchas cosas que meditar. Recuerda, tú eres una fuente inagotable de semillas por tirar, por sembrar. Pero la primera tierra que está cerca aquí son tus hijos, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. No te canses de sembrar. No te canses de reconocer a Dios en tu vida, porque a su tiempo cosecharás. Dios te bendiga. Contigo el pastor Teófilo Matías en este mensaje. Y gracias por el ministerio que Dios confió, Iglesia Palabra de Vida.